Ya, hermano, entonces son las 9 de la mañana. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra escuela bíblica. Les recuerdo que esta es la última escuela bíblica de este semestre. Y ya después tenemos 2 semanas libres. Y a la tercera semana vamos a regresar con las enseñanzas bíblicas. La última, bueno, vimos la unicidad de Dios, ¿cierto? La unidad de Dios, la deidad de Jesucristo. Después vimos el bautismo bíblico. Y ya la semana anterior entramos con el tema, ¿cierto? ¿Por qué creemos en un profeta en nuestro tiempo, en nuestra edad o en nuestro día? Y dijimos que hay que tener los fundamentos bíblicos para todas las doctrinas que nosotros creemos y que son de Dios, que sabemos que son escriturales, completamente escriturales. Vamos entonces a hacer una oración antes de dar comienzo. Padre Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por los que han vencido en esta mañana para estar aquí, oh Dios, en este salón, para impartir estas clases bíblicas y que sean de ayuda, de edificación, de bendición, Señor, de conocimiento escritural y de sabiduría, Señor, a los creyentes. Edifica a cada uno de nosotros en los oráculos santos de Dios. Padre, guía y dirige, Señor, este servicio, Señor, de escuela bíblica y que seamos bendecidos. Padre, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Nuestro tema es ¿por qué creemos en un profeta en nuestro tiempo? La semana pasada ya estuvimos diciendo, ¿cierto? Esto ya lo pasamos, pero por ustedes, por los que no estuvieron, es que primeramente, ¿cierto? Como pueden verlo ahí en pantalla, van apareciendo y todo este material también yo se lo voy a enviar después a en el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Primero, ¿cierto? Los creyentes, ¿por qué creemos en un profeta? Porque es completamente escritural. Los creyentes, ¿cierto? Tenemos que cerciorarnos a través de las escrituras, ¿cierto? Y eso es escudriñar las escrituras. Juan 5:39 nos dice escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura, ¿cierto? Al escudriñarla, nos damos cuenta que Dios enviaría, siempre ha obrado a través de profetas, y Él lo haría no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento continuaría con profetas. Continuaría, ¿cierto?, a través de profetas, como dice Deuteronomio 18, 15 y 19, cuando el pueblo le pidió a Dios, ¿cierto?, que Moisés entrara a la presencia de Dios para que ellos no murieran, sino que Moisés oyera todo lo que Dios le dijera y él después se lo dijera al pueblo y el pueblo oiría y obedecería todo lo que Moisés hablaría porque sería lo que Dios le había dicho. Por eso dice profeta de en medio de vuestros hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Por eso es un profeta en la boca de Dios. Y ahí fuimos diciendo, ¿cierto? Muchos dicen que los profetas de Dios solo en el Antiguo Testamento, porque por lo general siempre toman la escritura de Lucas 16:16, pero la malinterpretan. Por lo general hay muchos, ¿cierto?, que son muy eruditos, toman las escrituras escritas o literalmente, pero no tienen, ¿cierto?, el entendimiento de la revelación. La ley y los profetas eran hasta Juan, pero hay que tomar en cuenta que dice la ley y los profetas. Eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Lucas, en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Significa, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento encontramos, ¿cierto?, que Dios siempre usó profetas, desde Abraham, Enoc, ¿cierto?, Noé, Elías, Jeremías, N cantidad de profetas, pero también en el Nuevo Testamento encontramos que escrituralmente los profetas continuarían. Y hay, ¿cierto?, dice, pero en la gracia Dios prometió seguir enviando profetas. Y encontramos San Mateo 23:24, por tanto aquí yo os envío profeta y sabio, escriba, y de ellos nos mataréis y crucificaréis. San Mateo 23:34, ahí pueden ver las escrituras. Y en Hechos 11, 27, 28, cuando encontramos otro profeta en el Nuevo Testamento que es Agabo. En el ministerio de profetas, en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, y hay varias escrituras, Efesios 2:20, Efesios 4:11, 12.
hablando de que Dios se continuaría a través de profetas obrando. Por eso que creemos a un profeta en esta edad. Primero que nada, el ministerio de Efesios 4:11 es para la perfección de los santos y no concluye hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una pregunta, ¿los profetas solo son para Israel? Antes de Jacobo, que Jacobo, usted sabe, fue cambiado cuando luchó con el ángel y venció, fue cambiado su nombre de engañador, que significaba suplantador. Jacobo, engañador, suplantador, fue cambiado a Israel. Pero allá habían profetas que además lo eran antes de la ley fuera dada. Esto nos habla de Enoc, el séptimo de Adán, tipo de la novia. Y también en Génesis 27 nos habla acerca de Abraham, cuando el rey Elimelech había tomado a Sara y la iba a ser una de sus esposas, pero Dios le habló y le dijo que no la tocara porque era mujer y tenía marido y era de Abraham y tenía que entregársela y que él, ese profeta, tenía que orar por ello y por su reino. Vamos entonces aquí, hermanos que se conectan, vamos a ver acá. También hay otra pregunta que por lo general se hacen la gente del sistema denominacional, los eruditos, dice la Biblia está terminada por lo que no se necesitarán más profetas, y eso es falso, porque había muchos misterios, ahí lo dice, el libro de Apocalipsis, que es el libro de Revelación, que es el último libro del Nuevo Testamento, pero había muchas cosas, muchos misterios, muchos secretos, y ahí habla el libro de Daniel 12:9 y el Apocalipsis 10:4-7 nos habla de que en el tiempo del fin, estas palabras, ¿cierto?, serían selladas hasta el tiempo del fin, y que en el tiempo del fin todo el misterio de Dios se consumaría, como lo anunció a sus siervos los profetas. Es Apocalipsis hablando de los 7 truenos. No sé si alguien se quiere conectar. Un poquito. Me toca acá. Hermano, ahí sí está el hermano René. Entonces había muchos misterios que tenían que ser revelados. Encontramos y sabemos, ¿cierto?, al escudriñar las escrituras, y por eso que tenemos que estar siempre versados y cómo dar respuesta a aquellos que demanden la razón, la esperanza que hay en nosotros. Y hay una pregunta, la Biblia habla de falsos profetas en el tiempo del fin, pero también de uno verdadero identificado como Elías. Por lo general, los sistemas denominacionales siempre hablan de falsos profetas, falsos cristos, y ellos no creen en profetas y la unen esa escritura con la que dimos en el comienzo acerca de Juan el Bautista, que dice la ley y los profetas hasta Juan, y solamente toman que habrían falsos profetas en el último tiempo. Sabemos que la Biblia está llena, pero también nos habla de un verdadero profeta. Ahí en San Mateo 24:24 dice, San Mateo 7:15-16, la escritura no habla de muchos ciertos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos ungidos con el Espíritu Santo, pero falsos porque sus enseñanzas son contrarias a las escrituras. Pero así como nos habla la Biblia que hay falsos profetas en el tiempo del fin, también nos habla que hay uno verdadero. Y ya dijimos que no solamente en el Antiguo Testamento hubo profetas, sino también en el Nuevo Testamento, y tenemos las escrituras que respaldan por qué creemos que hay verdaderos profetas hasta este día. He aquí, en Malaquías 4:5, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto fue en el último libro del Antiguo Testamento y nos habla del día grande y terrible, que sabemos que es el día del tiempo del fin.
y que por lo general los sistemas denominacionales siempre unen esta escritura, la unen con Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, y cuando él vino, su mensaje solamente fue precursar la venida del Mesías de Cristo, pero no fue el fin del mundo, sino que pasarían 2000 años, sino que esta escritura habla de un Elías que había de venir. En Mateo 17:11 respondió Jesús, le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahí, en esa escritura, nos habla de un Elías que tenía que venir y restauraría todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque todo estaba hecho pedazos, las escrituras, los sistemas se habían organizado, todo el sistema religioso no había continuado con la verdad de Dios, sino se habían organizado y habían colocado sus doctrinas y mandamientos hechos por los hombres. Como Jesús les dijo a ellos en su día: ustedes en vano me honran, porque vuestro corazón está lejos de mí. Y eso es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque han invalidado mi palabra por las doctrinas de los hombres. Entonces este Elías vendría a restaurar. Así que dijimos, así como hay falsos profetas, pero hay un verdadero profeta. Como dijimos, ¿cierto? Tenemos que estar versados y escrituralmente poder responder. ¿Cómo sabemos cuando un profeta es verdadero? Y la escritura nos habla en Deuteronomio 18, 21, 22, en Deuteronomio 13, 13, cómo podemos nosotros saber por la escritura que un profeta es real, porque cuando él habla en el nombre del Señor, eso tiene que cumplirse. Si no se cumple, significa que Dios no ha hablado por el tal hombre y el tal no le temáis. También nos da todas las indicaciones. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y estas cosas, y se cumpliere la señal, aquí nos está hablando, lo que él dijo se cumple, pero él dice: vamos en pos de Dios ajeno, no, que no conociste, dice: al tal profeta no prestarás oído. Porque lo que él dijo, cierto, se cumplió, pero él está diciendo, lo está guiando fuera de Cristo. Un verdadero profeta en la boca de Dios y va a guiar al pueblo, a los creyentes, lo va a regresar de nuevo a las escrituras, a la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos la escritura, cómo respaldamos y cómo nosotros escrituralmente sabemos que lo que creemos es la verdad de Dios y que no es algo que a alguien se le ocurrió o que estamos engañados, sino escrituralmente sabemos por qué creemos lo que creemos. El creyente debe estar muy versado en las escrituras y con revelación espiritual. Hablamos ese día, ¿cierto?, de las 5 manifestaciones. Además, el espíritu de Elías o el ministerio de Elías se manifiesta en 5 oportunidades. Lo tenemos ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17:1, hablando de Elías el Tisbita, que fue la primera manifestación del espíritu de Elías en su ministerio. Este Elías el Tisbita vino en un día, en un tiempo, en que era la más grande caosis y la corrupción más grande que había en ese día en Israel. Asumió el poder el rey más peor de todos los que habían habido. El papá de Acá había sido muy malo, pero rebalsó todo, que se llamó Acá. Y siempre Dios envía a un profeta cuando el pueblo se ha desviado del orden divino, cuando se ha ido tras la corrupción. Y sabemos que Acab fue el que se unió para fortalecer su reino con una mujer llamada Jezabel, que era de los sidonios, era una pagana, idólatra, y fue ella la que tomó el control, porque acá era un mediocre completamente, era un medio creyente. Y cuando estas cosas suceden, cuando está la peor corrupción, las peores tinieblas, el peor caos, es cuando Dios envía su profeta. Y vemos, ¿cierto?, 5 manifestaciones. Por eso la gente no sabe, hay 5 manifestaciones del espíritu de Elías en la Biblia. En 1 Reyes 17, Elías el Tisbita, lo tenemos en Eliseo, segunda de Reyes 2:15,
que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Ahora, el espíritu de Elías no era el espíritu del hombre, sino que era el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Por eso que pudo venir sobre Eliseo, porque no era el espíritu de Elías, no era el espíritu de un hombre, era el espíritu de Cristo mismo. Y Dios le agradó usar este espíritu, este ministerio, en 5 oportunidades. Y ya sabemos que ha sido usado en 4 oportunidades ya. Lo tenemos la tercera manifestación, que fue de Elías en Malaquías 3:1, en Lucas 1:13-18, hablando de Juan el Bautista. En Malaquías 4:5 también aparece ahí, porque encontramos cuando Dios hace la promesa de aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, punto. Dice, hay 2 ministerios. ¿Cuáles son esos 2 ministerios? Le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y después el corazón de los hijos hacia los padres. El ministerio de Juan es allí hallado, donde dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y así también lo comprueba la Escritura en Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ese fue el ministerio de la tercera manifestación del espíritu de Elías, que fue en Juan el Bautista. Después lo encontramos, la cuarta manifestación la encontramos en el hermano Branham. Ahí está también la vindicación. Esa fotografía fue tomada en el año 1950 en Houston, Texas, y allí encontramos la columna de fuego, la vindicación. El hermano Branham, como ustedes saben, nació en Estados Unidos, en Kentucky, un día 6 de abril del año 1909, y fue el 7º mensajero y el precursor del Mesías en su segunda venida. Condenó el pecado de la esposa del presidente Kennedy, Jacqueline, hizo volver los corazones de los hijos hacia los padres, nos regresó los padres, nos habla de los padres apostólicos, la iglesia primitiva, y nosotros como los hijos gentiles regresamos a la misma enseñanza, la misma doctrina, la misma fe, el mismo Espíritu Santo, el mismo líder que había en ese día. Él nos regresó a través del mensaje que Dios le dio. Y además vino a revelar todos los misterios, porque ya sabemos que había muchos secretos, había muchos misterios, y había muchas cosas ocultas, y había muchas cosas que estaban a mitad, y no había una total claridad de luz. Pero en el tiempo de la tarde, dice, habría luz. Esa fue la cuarta manifestación, la encontramos en Malaquías 4, 5, 6. ¿Sí? Sí, Eliseo. Tenemos Elías el Tibita, después en Eliseo, después Juan el Bautista, la cuarta manifestación del espíritu de Elías, o el ministerio de Elías, en el hermano Branham, y sabemos, ¿cierto?, que él convertiría el corazón de los hijos hacia los padres, que es la segunda. Por eso dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y eso nos habla de la segunda venida, ¿cierto?, de la hecatombe mundial, nos habla de cuando los dan estopa a nuestros pies, ¿cierto?, todos los que hacen maldad. En nuestro tiempo, dentro de la iglesia de Jesucristo, nosotros somos los hijos, y los apóstoles son los padres de la iglesia. Ahí tienen escrituras para respaldar Mateo 17:11, donde le preguntan por qué, pues dicen los escribas que Elías es necesario que venga primero. Y ahí responde el Señor Jesús, le dice, Elías, dice, aquí Jesús responde, un Elías que viene y restaurará todas las cosas. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ahí nos está hablando del ministerio del hermano Branham. Luego les dice que Elías ya vino, más os digo que Elías ya vino, no le conocieron, sino que hicieron con él, y ahí habla de Juan el Bautista. Habla de Elías que había de venir, que era el hermano Branham, el cuarto Elías, y también habla del tercer Elías, Juan el Bautista, que él había venido en su primera venida. La Biblia nos dice que la restauración prometida es antes de la segunda venida. Así que dice Hechos 3, 19, 21, así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Sabemos que en Hechos 1:9, ¿cierto?, el Señor ascendió envuelto en una nube.
y él estaría, ¿cierto? Sería retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y después lo vemos que él regresó envuelto en unas nubes cuando Dios restauró, ¿sí?, a través del mensaje de Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 17, que era el hermano Branham, la cuarta manifestación del Espíritu de Elías. Dice que él vendría, dice, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y él vino envuelto allí en Apocalipsis 10:1, envuelto en una nube. Y ahora tenemos, ¿cierto?, la quinta manifestación, que es la que falta, porque ya 4 manifestaciones del Espíritu de Elías ya han sido hechas. Elías Tibita, Eliseo, Juan el Bautista, el hermano William Branham, para nosotros el profeta de esta última edad. Y la quinta manifestación es Moisés Elías, y es durante la gran tribulación, que nos habla de los 42 meses o los 1260 días, que son 3 años y medio, porque el calendario profético solo tiene 30 días, no como el de nosotros Juliano, que tiene 31, 29, 28, pero el calendario profético es de 30 días, por eso dice 1260 días o 42 meses, que corresponde a 3 años y medio. Entonces, estamos en el empalme de que la plenitud de los gentiles entre, que estamos nosotros bajo el cuarto Elías, y bajo este ministerio serían restaurados nuestros corazones, y este profeta, que el cuarto Elías sería, ¿cierto?, para darnos esa fe de traslación, y nosotros tuviéramos esa fe para ser trasladados e irnos al hogar celestial. Al ser restaurada la iglesia, inmediatamente el Señor, ¿cierto?, desciende a través de estos 2 profetas, que son Moisés y Elías, que regresan, Moisés y Elías, porque Moisés y Elías no han muerto. Elías fue llevado en carro de fuego, y Moisés dice que estaban discutiendo ahí con el cuerpo de Moisés. Y ahí nos habla que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve los días de su profecía, que fue, cierto, el ministerio que tuvo Elías el Tibita. Y tienen poder sobre la agua para convertirla en sangre. Ahí encontramos el ministerio de Moisés, las 10 plagas, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Apocalipsis 11:6, entonces esto es lo que está por venir, y estamos a un paso de ello, cuando hemos llegado ya al clima completo. Tanto Moisés como Elías no están muertos, pero ahí no habla la escritura, contendía, ahí está. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y no habla Segunda de Reyes 11:12, no habla acerca de cómo Elías fue llevado en carro de fuego, un torbellino. Y ambos, ¿cierto?, Moisés y Elías, estuvieron allí, ¿cierto?, en la gran transfiguración. Mientras él a uno le da una nube, dice, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estuvieron en la gran Moisés y Elías, y ellos regresan para Israel. Son profetas judíos, y los judíos, ¿cierto?, ellos reciben solamente sus profetas. Y ellos van a llevar el mismo mensaje que nosotros creemos, porque los judíos, ¿cierto?, ellos fueron cegados y no aceptaron al Mesías, no aceptaron a Cristo, porque sus ojos fueron cegados por causa de que Dios se volvió a nosotros los gentiles. Y la Escritura habla que hasta que entre la plenitud de los gentiles, ellos están esperando, y la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, irnos en el rastro, ahí el Señor se vuelve a Israel, y ellos llevan el mismo mensaje que nosotros creemos, y que son para los 144.000. Por eso cuando hablan los testigos de Jehová de los 144.000, ellos no saben de lo que están hablando, respetuosamente hablando, porque habla que las 12 tribus son israelitas, no habla de gentiles, y habla de que en ese tiempo serán ellos sellados, los 144.000, 12.000 de cada tribu. Y ahora encontramos, ¿cierto?, la necesidad en nuestro tiempo de un profeta. La necesidad de un profeta en nuestro tiempo. ¿Para qué? Primero, para restaurar la iglesia a su condición original. Ahí encontramos en Mateo 15, 7, 9, que Elías había de venir.
Me parece que eso es lo que la Escritura dice. En Mateo 15, 7, 9 habla, ¿cierto?, de Moisés y Elías. Y Elías, Mateo, vamos a la Escritura. Ahí tenemos. No, ahí no habla de ese hipócrita, es hablando Mateo 15, 7, no es hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo a este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Encontramos que había una gran necesidad, ¿cierto?, de que hubiera un profeta en este tiempo, porque sabemos que un profeta viene cuando el pueblo está completamente desviado, ellos se han hecho sus organizaciones, sus credos, sus doctrinas, ellos están allí en ese cerco. Entonces en ese tiempo es cuando Dios envía a un profeta. Y primera de Timoteo 4.1 nos habla, ¿cierto? No habla, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañador y a doctrina de demonios. Apostatarán, es decir, negarán la fe, negarán las enseñanzas y serán, como dice, ustedes de labios me honran, mas vuestro corazón está lejos de mí. Han invalidado mi palabra con la doctrina de los hombres. Entonces apostatarían, y eso es como nos encontramos en este último tiempo. Encontramos todo el sistema, ¿cierto?, denominacional, lleno de tradiciones, lleno de credos, lleno de doctrinas, lleno de espíritu, dice espíritu engañador y de doctrina de demonios. Eso es lo que la Biblia profetizaba para los últimos días, y por eso es que Dios tenía que enviar un profeta. Segunda de Timoteo también nos habla, ¿verdad?, de ahí, del espíritu que habría en los últimos días de la gente, de estos religiosos. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia no habla todo eso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿A qué padres? A los padres primitivos, a los padres apostólicos, a la enseñanza dada, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesús a los apóstoles, y la cual ellos continuaron, pero ellos son desobedientes a los padres. Son ingratos, son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿cierto? Aman más el mundo, aman todo, ellos mezclan todo su cristianismo con toda la mundanalidad, pero ellos prefieren las cosas del mundo en vez de las cosas del Señor. Y dice, y esto es lo enfático, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos se evita. Es decir, estos no son comunistas, estos no son mundanos, estos son religiosos. Ese sería el espíritu que habría en los últimos días, los tiempos peligrosos, la gente que se apartó completamente de Dios, de todas las enseñanzas y toda la doctrina. Por eso era que Dios tenía que enviar un profeta en este tiempo para restaurar todas las enseñanzas, toda la doctrina de la iglesia primitiva, y regresar con toda esa doctrina y con todo el poder que había en esa primera iglesia. Y Apocalipsis 3.14 nos habla de la última edad de la iglesia, que es la edad de la Odisea, la peor de todas las edades. Es la única edad donde nuestro Señor Jesucristo fue echado afuera. Apocalipsis 3.14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Sabemos que la Odisea son los derechos de la gente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Ve usted? Esta sería la peor edad, porque esta sería una edad que no sería fría y menos caliente, sería tibia. Y eso es lo que hace vomitar, por cuanto esa es la gran reprensión. Por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá, dice, fuese frío. Así, el Señor soportaría que fuese frío y negara completamente al Señor, pero no. Dice que esta que es, tiene apariencia de piedad.
Ese es el espíritu que está en todo el sistema denominacional. Y también esos espíritus, ¿cierto? También se meten en cualquier congregación. Yo conozco tu obra, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Es vomitado de la boca, ¿cierto? Y en la boca que está la palabra de Dios, ahí está, pero ella es vomitada por cuanto es tibia. Y el hermano Brana habla, ¿cierto? Dice que lo que hace vomitar, dice, usted si tiene algún problema con su estómago, tome leche tibia y eso lo hará usted vomitar. ¿Mm? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, la iglesia es tan rica, tiene hospitales, tiene universidades, tiene de todo, aviones. ¿Qué no tiene la iglesia? ¿Mm? Y dice, no tengo necesidad de nada. No necesito a Dios, no necesito al Espíritu Santo, no necesito nada de ello. Y no sabe, dice, y vea usted lo que dice, que esta edad, este tiempo, ¿cierto? ¿Qué son? Son desventurados, son miserables, son pobres, son ciegos y desnudos. Esa es la condición mundial de la iglesia de la edad de la Odisea. Y por eso que Dios tenía que enviar un profeta, así como fue con Elías el Tisbita, cuando estaba en la peor caosis, Israel envió al profeta y en cada edad, cada mensajero vino al final de cada edad. Dios siempre ha hecho lo mismo. Y en esta última edad había prometido un profeta para restaurar el corazón de los hijos de la fe de los padres y revelar todos los misterios escondidos en la Biblia que estaban allí inconclusos. Y este profeta terminaría y uniría cada cabo suelto y revelaría todos los misterios, hablando de los 7 sellos, los 7 truenos y toda la revelación. Y ahí nos habla, ¿cierto? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Sabemos que el oro es el carácter de Jesucristo. Y las vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tu ojo con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Por eso que este es un llamado individual, que está golpeando, dice, que las puertas de los corazones de la gente, para que ellos abran su puerta y el Señor entre y cenen con Él y sean sacados del sistema donde ellos están allí, que es el sistema maldito de la denominación, donde está lleno y está maldito. Dios lo maldijo. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, eres tibio. Entonces todo el sistema, si ellos supieran que todo el sistema está maldito, ellos en vano honran al Señor, es decir, en vano van a los sistemas y ellos allí adoran, lo hacen honestamente, sinceramente, pero lo están haciendo en vano. Y ahora no importa cuán sincero sea la persona. Hermano Branham nos habló acerca, ¿cierto?, los primeros adoradores que hubieron, que fueron en el Génesis, encontramos a Abel y a Caín, y encontramos que Caín era completamente honesto, completamente sincero, pero tenía mente intelectual, no era simiente de Dios y solamente quiso hacer un servicio a Dios y una ofrenda y un sacrificio de acuerdo a lo que él pensaba que era Dios. Y sabemos que Dios rechazó la ofrenda y Caín representa todo el sistema denominacional. El sistema hecho por los hombres. Caín representa todo el sistema denominacional. Y sabemos que él fue honesto, fue sincero, dice. Por eso dice, usted puede estar allí en la iglesia, puede pagar su diezmo, su ofrenda, ser un buen hermano, una buena hermana, puede tener estos cargos y esto aquí y allá, pero no es cuán sincero usted sea, es cuánta revelación usted tenga. Porque Abel, por revelación, por fe, como dice la escritura en el libro de Hebreos 11:5, que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si el sistema denominacional, la gente denominacional se diera cuenta, y por eso que ustedes muchos vienen de los sistemas denominacionales, y ustedes se dieron cuenta, sabía que las cosas no estaban bien, que había muchas cosas que estaban erradas, pero cada uno no sabía, pero había algo, un clamor en el corazón, que en alguna parte había algo realmente que era real y verdadero, y que Dios era real y verdadero. Y por esa causa, ¿cierto? Dios se encargó de alguna forma llegar a los corazones de cada creyente y ellos pudieron ver la luz
y la luz resplandeció, además que tenían cimiento de Dios para recibir la palabra para el día y la hora en el cual ustedes vivieron. Por lo general la gente choca con el profeta, no reciben al profeta, y si no recibimos al profeta no recibimos la revelación, no recibimos el mensaje de Dios para esta edad. Nosotros no somos adoradores de hombres. El hermano es el hermano Branham, y él era un hombre común y corriente, pero fue dotado, ¿cierto? Porque la Escritura dice, de en medio de tus hermanos como a ti va a levantar el Señor, ¿cierto? Y esos serán mis profetas. Y encontramos ahí, ¿cierto?, toda esa Escritura, y por eso la necesidad de un profeta, por eso que Dios tenía que enviar un profeta en esta edad. Y además que escrituralmente dijimos, ¿cierto?, que los creyentes son escriturales, y el Señor nos mandó a escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vimos por un estudio, ¿cierto? Al escudriñar nos damos cuenta que la única forma que Dios tiene para obrar con el ser humano es a través de profetas. Lo hizo en el Antiguo Testamento lleno de profetas, y en el Nuevo Testamento continúa de la misma manera, porque Dios no cambia, Dios no se muda. Y encontramos que estamos en el tiempo del fin, las condiciones mundiales, todo estaría como los días de como los días de Noé, ¿cierto? Como los días de Lot, todo estaría en una total corrupción. Ahí en el libro de Mateo, le hacen 3 preguntas su discípulo al Señor. Él le habla que no quedará piedra sobre piedra, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? Y la otra pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, el Mesías, y a muchos engañarán. Y dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras, lo que acontece. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas del tiempo del fin. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En ese día, ¿cierto?, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es lo que ha acontecido. Y por haberse multiplicado, dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Encontramos que eso está multiplicado, la maldad por doquier. Pero dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí dice algo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí hay algo bien importante, y será predicado en el versículo 14, 24, 14, y será predicado este evangelio. ¿Qué evangelio? El hermano Branham dice, no es el evangelio de andar repartiendo literatura, cinta, y llevar folletos, tener escuelas bíblicas, dice, y hacer todas estas cosas. Ese no es el evangelio. El evangelio del reino es el poder, es la manifestación del poder de Dios. Y este evangelio, por eso que la novia tiene un ministerio, ¿cierto?, que está desarrollándose en este tiempo y que tiene que ser hecho en su plenitud en este día, un ministerio igual al ministerio que tuvo Jesucristo. Este evangelio, el evangelio de milagros, de señales, de prodigios, de sanidades, de maravillas, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Y será, dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y estamos en ese tiempo cuando Dios, ¿cierto?, ungirá una iglesia, y el poder de Dios, el Espíritu Santo, estará en las manos de esa iglesia, y ellos harán portento y maravillas. Y está hablando de este día, por eso se predicará este evangelio. Ya dijimos, no es un evangelio intelectual, ¿cierto?, sino que el evangelio es palabra y espíritu y poder y manifestación del poder de Dios.
Y ahí nos sigue hablando y hablando y hablando, ¿cierto? Y nos habla acá el 24, porque se levantarán falsos, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, que son los falsos ungidos, y falsos profetas, ¿cierto? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora ya dijimos cómo podemos saber cuándo un profeta es real y cuándo un profeta es falso. Aunque ese profeta, ¿cierto? Las cosas que él diga acontezcan, pero si él dice vayamos en pos de dioses ajenos, sabemos, ¿cierto?, que él tal es un profeta falso. ¿Mm? Porque un profeta real y verdadero se ajustará completamente a la palabra de Dios. Será completamente armonía total de la Biblia, no solamente un versículo, sino toda la palabra, y lo que él dice, lo que él profetice, será cumplido al pie de la letra. Y eso fue lo que aconteció en el ministerio del hermano Branham. Todo lo que él ha dicho, todo se ha cumplido, todo tiene que cumplirse, porque él fue solamente el instrumento, el vaso usado por Dios, era Dios hablando a través de él. Y por eso que creemos lo que el profeta dijo. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, están los aposentos, no los creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que aquí estamos, ¿cierto?, las águilas reuniéndonos a donde está el cuerpo muerto, que es la palabra de Dios. Y Daniel 12:4, ¿verdad? Nos habla, Apocalipsis 5, de todo estamos en el tiempo del fin. Apocalipsis 5 nos habla acerca del Cordero, de los sellos. Apocalipsis 10 nos habla de los 7 truenos, de todos los misterios. Y Colosenses 1:27 nos habla del misterio que sería, ¿cierto?, dado a conocer a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. San Juan 14:20, que nos habla, ¿cierto?, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Entonces estamos en la condición, ¿cierto? ¿Por qué se necesitaba un profeta? Porque todo el sistema religioso había caído y estaba en la más grande corrupción y el más grande caos, y Dios, dice, había maldecido todo este sistema denominacional, está maldito. Pero Dios nos envió un profeta para sacarnos, ¿cierto? Y regresarnos, ¿dónde? No a una nueva organización, no a una nueva iglesia, sino regresarnos a la palabra de Dios. Y ahí encontramos, ¿cierto?, todos esos misterios de Apocalipsis 5 acerca de los 7 sellos. Apocalipsis 10 hablando acerca de los 7 truenos, los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia, los 7 espíritus de Dios, las 7 virtudes y de la vida de Cristo que debe estar puesta en los creyentes. En segundo lugar, actualmente estamos en el tiempo del fin que señala la Biblia, en este tiempo donde los misterios de Dios deben ser revelados. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que el profeta ya vino, vimos la vindicación sobrenatural, escrituralmente, Dios lo vindicó en la escritura, todo está vindicado, está aprobado por Dios, y por eso, ¿cierto?, nosotros estamos creyendo eso. El misterio por excelencia que había de ser revelado y manifestado. ¿Por qué William Branham fue el Elías del tiempo del fin? Por causa de su ministerio. Su ministerio, ¿cierto?, nunca falló una profecía. Su mensaje fue siempre escritural. Dios lo vindicó con milagro y maravilla. Dio 7 vueltas alrededor del mundo. Y aparece en el récord Guinness todo el asunto de que fue el más grande sanador, le colocan sanador divino. Dios le dio 2 señales, al igual que Moisés, él probó por su fruto que era verdadero. Por eso que creemos que Dios nos envió un profeta, y este profeta fue el hermano Branham. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la escritura, tenemos el libro que él escribió, ¿cierto?, la historia de mi vida, y vemos todo cómo desde su niñez fue una niñez muy diferente y extraña, porque era el hombre escogido para ser puesto en esta edad como el profeta de Dios. Nosotros somos los creyentes de esta edad. Las características del espíritu de Elías. ¿Cuáles son las características? Resurrecciones. ¿Hubieron resurrecciones en el ministerio de Elías el Tisbita? Sí. En Eliseo,
en el ministerio del hermano Branham. Hubieron milagros. ¿Qué cosas no acontecieron en el ministerio de Elías? Condenaron a la mujer dominante de su día. Allí Elías el Tibita, ¿quién condenó, cierto? Condenó a Jezabel. Juan el Bautista condenó a quien, a Herodías. Y el hermano Branham, ¿a quien condenó, cierto? A la mujer de John Kennedy. Eran hombres completamente apartados del mundo y contendientes por la fe. Juan el Bautista, ¿cierto? Fue enviado al desierto. Eran hombres que amaban el desierto, la soledad, que amaban la naturaleza, completamente y contendientes por la fe. Hombres de pelo en pecho, hombres rudos, hombres que amaban y creían en Dios. Y además enfrentaron retos espirituales con otras religiones, como lo hizo Elías el Tibita con los 450 profetas falsos de Baal. Y él, cierto, se reía, se burlaba de ellos y le decía, bueno, hagan más fiesta, quizás no le escucha, sigan o griten más fuerte, o quizás está tomando siesta. Se burlaba de él, pero se burlaba porque Dios le había dicho. Y después dijo, todo esto lo he hecho por mandato tuyo, Señor. Ahora, indica que lo que yo he hablado es la verdad. Y Dios, cierto, enfrentaron retos espirituales con otras religiones y también el hermano Branham. Nadie se podía parar delante del hermano Branham, estaban todos en contra del hermano Branham, pero no, cuando él estaba allí, ellos no se podían parar porque estaba Dios vindicando, estaba el ángel del Señor ahí vindicando. Estuvo allá, cierto, en la India, estuvo en África, estuvo en lugares donde ellos creen a todos ellos, Mahoma y todos estos Budá, hindúes y todo tipo de religiones, y él se paró allí. Y Dios, cierto, lo vindicó y la gente, cierto, votaron todos sus ídolos y todos los demás. Además, cierto, la gente que estaba enferma, votaban sus muletas y todo tipo de cosas y ellos eran sanos. Es decir, Dios vindicó el ministerio de Elías, cierto, y lo vindicó en todo lugar. Se enfrentaron a retos espirituales con otras religiones. Y ahí no habla San Mateo 17:4, no habla que Dios enviaría a Elías para restaurar, cierto, todas las cosas. Ahora una pregunta, ¿por qué lo escuchamos y leemos tanto? La respuesta es que lo hacemos porque la Biblia nos demanda que lo hagamos. Deuteronomio 18, 15, 19, para que después lo lean ustedes, profeta, le levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Por eso que un profeta es la boca de Dios. Y él le hablará todo lo que yo le mandare, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en los tiempos de la iglesia primitiva era común al escuchar lo que habían hablado los profetas, Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde el leído cada día reposa. Ahora sabemos que la escritura en Amós 3:7 dice que el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El único medio que Dios tiene para hablar a los humanos es a través de otro ser humano. Por eso dice, profeta, le levantaré en medio de sus hermanos como tú. Será uno de tus hermanos. Yo le voy a levantar. Y el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en los tiempos de la iglesia primitiva dijimos, ¿cierto? Porque Moisés de tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga, donde el leído cada día reposa. Por eso que lo escuchamos y leemos tanto. Porque nosotros hemos creído el mensaje de Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces tenemos las escrituras, dijimos que debemos ser versados, tenemos que ser escriturales, y cuando se nos demande la razón, ¿cierto?, por qué nosotros creemos a un profeta, y si ellos quieren escucharnos, vamos a decirle, mire, aquí están las escrituras, aquí está la vindicación. Si usted tiene y se da el tiempo y deja sus prejuicios a un lado, y usted, vamos a la Biblia, présteme su Biblia. Aquí dice Malaquías 4:5-6, aquí habla de los 5 ministerios de Elías, no habla de Elías Tibita, no habla de Eliseo, que
no habla de Juan el Bautista y no habla del cuarto Elías, que sería el hermano Branham, que restauraría todas las cosas. No habla que también estaría en los días de la gran tribulación. Entonces tenemos las escrituras, escriturales, para poder, ¿cierto?, decirle lo que la Biblia dice, no es lo que nosotros decimos. Entonces tenemos que pararnos con escritura, ¿verdad? Y esto nosotros lo hemos recibido. El mismo Señor Jesucristo nos declara en San Mateo 10, 40, 41, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y nosotros hemos recibido, ¿cierto? Hemos recibido a Jesucristo y hemos recibido a quien nos envió. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hemos recibido al Padre, al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y dice el que reciba a un profeta. ¿Hemos recibido al hermano Branham? Amén. Por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Amigo del profeta será. El que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido el Evangelio, hemos recibido el mensaje del tiempo del fin y sabemos por qué era la necesidad de que Dios enviara un profeta y por qué tenía que ser un profeta en este tiempo del fin, porque restauraría todas las cosas. La misma enseñanza, ¿cierto? Nos hablaría, ¿cierto?, de que Dios es uno, la deidad de Jesucristo. Nos hablaría del bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo, de todo lo de la simiente de la serpiente, de las dos vides, del pecado original. Nos hablaría y nos revelaría el misterio de los 7 sellos y el misterio de los 7 truenos, que sería, ¿cierto?, que lo cual infundiría fe para gracia de rapto, y que esos 7 truenos reunirían a la gente. Y 7 truenos, ¿cierto?, nos mostrarían cómo prepararnos, cómo alistarnos. 7 truenos, dice, es nuestro avivamiento, todo esto. Y sabemos que el mensaje de este tiempo, ¿cierto?, para nosotros es los 7 truenos, porque ese es el mensaje de Dios para su novia. El hermano Branham habló, estuvo en todos los púlpitos denominacionales y habló muchas cosas. Todo el mensaje tiene muchas cosas que él habló, pero el mensaje directo a nosotros, la novia, ¿cierto?, fue el mensaje secreto de los 7 sellos, de los 7 truenos, la revelación de todos los misterios, porque sería este mensaje del tiempo del fin, de estos 7 truenos, los que nos darían fe para gracia de rapto, como dice el profeta mensajero Malaquías 4:5, ¿cierto? De Apocalipsis 17 haría 2 cosas: restaurar el corazón de los hijos a la fe de los padres y revelar el misterio de los 7 truenos, que son las verdades, ¿cierto? Que son, ¿cierto?, estos misterios, verdad, de los 7 sellos, que serían revelados los 7 sellos. Y serán estos misterios, verdad, revelados divinamente, los que traerán literalmente el corazón de los hijos a la fe de los padres. Y aquí estamos, ¿cierto?, en este avivamiento de estos 7 truenos, y esto tiene que haber una manifestación, la lluvia temprana. Él fue el que trajo la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana, que es la lluvia de enseñanza, y la lluvia tardía, que es la lluvia de cosecha, con una promesa de dinámica. Hemos recibido toda, ¿cierto?, el mensaje. Él traería toda la palabra, ¿cierto?, de perfección de la Biblia para nosotros, con una promesa de la lluvia tardía, de la lluvia de cosecha. ¿Y cuál es la lluvia de cosecha? Que es caridad, la piedra de corona, el bautismo en poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos aquí creyendo. Y así, ¿cierto?, estaríamos concluyendo con este semestre, con esta enseñanza, ¿cierto?, que nos han sido dadas. Y lo bueno, ¿cierto?, es que cada uno de nosotros tenemos que estar versados escrituralmente de lo que nosotros creemos. Y que lo que creemos, lo creemos realmente por revelación. Ya dijimos anteriormente que en muchas partes se dictan, hay teólogos, hay universidades teológicas, y hacen cursos a la gente y todo tipo, pero solamente de la palabra escrita. Una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra revelada. Y nosotros hemos tenido la palabra revelada porque Dios nos envió un profeta, nosotros hemos recibido ese profeta y hemos recibido lo que ese profeta dijo. Y lo que él dijo, ¿cierto?, es el mensaje de Dios. Y todo aquel que no recibe este profeta, ¿cierto?, será desarraigado del pueblo. Así que eso sería, hermanos. Ahí estaríamos. Esperamos que tengan un buen tiempo, que
lean la Biblia, que escudriñen la Escritura, que se preparen, porque en cualquier momento ustedes van a tener que en algún lugar a testificar, a hablar y poder exponerle a la gente el mensaje del Señor. Y ya dijimos que la forma como presentar el mensaje es tratar de ir solamente a un punto en específico y de acuerdo a la inspiración que Dios nos da en ese momento, a la necesidad que haya en la persona. Y de esta manera podemos ser luz y podemos sacar a tanta gente del error y de tantas cosas que dicen, pues ustedes son adoradores de hombres, son moledores de arvejas, son locos, su mensaje es nuevo. El mensaje que nosotros creemos, el mensaje, ¿cierto? No es nuevo, este es el mensaje más antiguo y esto viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es nuevo? Porque el sistema, ¿cierto? Católico, romano, trajo todas las doctrinas paganas e idólatras y las mezcló con el cristianismo y después siguieron las hijas madres, las hijas, ¿cierto? Que son los sistemas denominacionales, con lo mismo trayendo tanta oscuridad y trayendo tantas cosas fuera de la Biblia que hace que la gente piense que al regresar a lo nuevo, a regresar a lo que es real y verdadero, que viene desde el principio y antes del principio, ellos lo ven como que es algo nuevo. Entonces, con todas estas herramientas podemos nosotros ser una bendición para cualquier persona, para nuestros familiares y para la persona que Dios nos coloque enfrente y poder, ¿cierto?, testificar y de repente hablar mismo con la gente que son mormones, cuáles que son más los testigos de Jehová, que siempre andan por aquí y por allá, y si se da el tiempo y tenemos el tiempo, poder conversar con ellos y si ellos quieren escucharnos, exponerle el mensaje. Sabemos que por lo general la gente que tiene sus credos, sus doctrinas, ellos se paran por lo que ellos le han enseñado. Pero si son simientes de Dios y pueden ponernos un poquito de atención, Dios puede hacer algo especial con ellos y si son hijos de Dios, así como Dios lo hizo con ustedes, Dios puede hacerlo. No podemos nosotros pensar que nosotros solamente somos. Creemos que, dice Dios, hay muchos más y que tenemos que buscar, dice, a aquellos que son simientes de Dios para irnos al rastro, dice, porque la novia no puede, si no está completa no podemos irnos. Y también tenemos ese trabajo que hacer, ese trabajo de poder testificar, de poder llevar el mensaje. Y el hermano Brana habla mucho acerca de eso, pues se le testificó al lechero, al panadero, al carnicero. Entonces también tenemos que hacer esa parte. Eso sería, hermanos, así que estarían, ya la próxima semana es libre, la próxima semana también es libre, 2 semanas, y regresaríamos cuando, el 20, el 27. El 27 de julio estaríamos regresando de nuevo, así que tengan una muy buena jornada. Vamos a orar y vamos a dar gracias para hacer la ofrenda. Buen Dios y Padre Celestial, hemos estado, Señor, durante este semestre, Señor, trayendo esta enseñanza que han sido dadas, Señor, y tú has guiado a tu siervo el pastor, Padre, y nos has dado el temario para que nosotros podamos instruir y enseñar, Padre Celestial, estas cosas son muy buenas para nosotros. Bendice a tu pueblo, da sabiduría, da gracia a cada uno, que amemos tu palabra, oh Dios, que seamos arraigados sobre edificados en Cristo, seamos gente establecida, sabiendo que la enseñanza son para los creyentes, para la iglesia, Señor del cielo, para que sea más establecida y anclada en Cristo. Bendice a cada uno de ellos y guíanos y dirígenos en todas las cosas. En tus manos nos encomendamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.